Muy buenos días a todos. Es un placer aquí estar nuevamente continuando con el proyecto de lo que es la gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Muy buenos días a los profesores de la Universidad de El Salvador, a los docentes de la Universidad de Nicaragua, a los docentes de Guatemala y a los docentes del CUNOP que ahorita ya están conectados con nosotros. Bienvenido sea para la segunda sesión. El día de hoy tenemos el tema de capacidad del uso del paisaje y sus recursos en HERE y ACC, presentado nuevamente con nuestro profesor, el maestro Rodolfo Godínez. Bienvenido, maestro. Le dejo al micrófono. Gracias. Gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación nuevamente. Lo que decía más que todo el programa era que tocáramos en este tema, en esta oportunidad, dentro de las capacidades, los temas económicos. Y como tema principal de línea de base, estaba indicado lo que se le denomina la bioeconomía, ¿sí? Entonces, como la presentación anterior, yo me traje unas pequeñas definiciones que igual no las voy a leer, pero me interesa hacerles un poco una breve historia de lo que hemos trabajado acá en Guatemala con la bioeconomía. Después de que la economía clásica sale de la posguerra, entra a los temas principales de la producción, de la mano de obra, y empieza a transitar un poco a lo que es la agricultura. En Guatemala nosotros empezamos a transitar hacia lo que era la economía ambiental y la bioeconomía. Luego nos paramos un poco porque estaba el tema de la Guerra Fría y la economía también se vuelca un poco sobre eso. Para el tema histórico en Guatemala, la especialidad de ambiente es formada por lo que hoy es el Ministerio de Ambiente y la Universidad de San Carlos, formando a través de una maestría a los especialistas. La ley de Guatemala es del 86, de 1986, y pues en esa época no había quien, por lo menos, revisara un estudio ambiental porque nadie conocía nada. Entonces, empezamos a trabajar mucho antes del 86 en los temas académicos, y uno de los cursos era, en la maestría, era la bioeconomía, y que nos causaba grandes discusiones porque lo que dice la bioeconomía es que los recursos naturales no valen nada. En resumen, no valen nada, son cero. Y la economía, el tema económico arranca a partir del uso de los recursos naturales. Y entonces es complicado porque eran reuniones de defensa del recurso por parte de biólogos y especialistas, y los técnicos pues estábamos un poco fríos sobre ese tema, ¿no? También empiezan a surgir lo que era la economía de los recursos naturales, que pues aquí ya teníamos la economía ambiental, también se encarga de la conservación de los ambientes naturales y la biodiversidad. Con ese pequeño párrafo nosotros ya entrábamos a estar un poco más contentos con lo que era la terminología, ¿verdad? Y pues obviamente nosotros estábamos con esto que venía como una ola de que ya tenían unos recursos naturales renovables y algunos recursos naturales no renovables, pero que para la economía en ese momento esta división no valía nada, ¿verdad? Entonces, lo que buscábamos entonces era la optimización del recurso acá en Guatemala, y pues empezábamos a ver que hubiera un equilibrio del recurso natural con su extracción. Entonces empezamos con lo que me piden prácticamente en el tema,
es hablar un poco de la bioeconomía del suelo, del agua y de los otros recursos. Entonces, vamos a poner acá como ejemplo la extracción de jade en Guatemala, que es, digamos, un tema acá bien polémico, porque se dice en la bioeconomía que donde no hay propiedad, hay explotación sin, digamos, sin control. Entonces, en Guatemala nos pasa esto, hay una explotación, hay un contrabando y esto no vale nada, ¿verdad? Esto lo extraen sin ningún valor, de forma, digamos, rudimentaria. Por supuesto que hay propiedades, hay ya, digamos, empresas que se dedican a la explotación, que ellos ya lo ven desde otro punto de vista. El pulido y el uso del jade, pues esto ya adquiere valor, pero como estaba antes, acá prácticamente no tiene valor, digamos, desde el punto de vista técnico. Entonces, el valor que va adquiriendo es a partir del pulido y del trabajo que se hace en él. Y en Guatemala, entonces, empieza el Banco Guatemala a calificarlo por sus exportaciones, por sus ingresos, y entramos al tema del tipo de minería. Para el tipo de minería informal, el recurso es gratuito. Para el tema de la minería formal, el recurso tiene un costo. Y entonces vemos aquí que la gente, las personas del país, pues la mayoría desconocen sobre el tema de la minería. Y pues muchos dicen, bueno, como se está afectando el medio ambiente y los recursos, pues muchos están en contra, pero hay, digamos, poco conocimiento sobre el tema. Acá vemos un poco la localización de las minas. En este mapa pues están los temas de los lugares donde más se explota algunos minerales. La forma en que se explota es la extracción, el lavado y el tratamiento de las aguas. Y en este mapa les presento, digamos, más o menos la localización de las minas de oro y plata que hay en Guatemala, que son bastantes. La extracción mineral de minerales y de no minerales, y en este caso los no minerales son los que, para el caso de la arquitectura, son los más útiles. En el caso de la bioeconomía del agua, yo les traje este ejemplo de la extracción del agua de una planta de aguas gaseosas o de refrescos, como le dicen en otro lugar. Y esta es una planta no muy grande, pero en Guatemala tiene digamos, un número de 8 pozos de 4 pulgadas. Ellos extraen agua a diario, las 24 horas casi, y el recurso agua no tiene valor. Ellos no pagan nada por el recurso agua, solo es la extracción, ¿verdad? Y entonces ellos pueden incluso entonces manejar los costos de acuerdo al mercado, a la competencia, porque igual las otras empresas no pagan nada. Y hay otras más grandes, como la cervecería en Guatemala, que tiene 12 pozos acá en Ciudad de Guatemala. Entonces, otro tema, digamos, de la bioeconomía podrían ser los ingenios. Digamos, que es Pantaleón, que es de los más grandes en Guatemala, pues tiene más de 12 pozos donde está la planta y tiene varios pozos regados. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, que yo estuve en el ingenio Monterrosa, ellos tenían como 8 y el gerente me decía, mire, nosotros usamos 4 y los otros están de reserva. Pero acá además hay que ver el tema del desvío de ríos y básicamente les interesa mucho el lavado de la caña. Acá en las diapositivas inferiores vemos cuando vecinos comunitarios rompen las bardas donde los ingenios desvían los ríos, ¿verdad? Entonces ellos se quedan prácticamente sin agua. Pero digamos que son otra industria que el pago de agua es cero, ¿verdad?
no hay pago sobre este recurso. Pero también podemos ir a otros temas como este, que es uno de los parques temáticos de Guatemala, que igual en El Salvador, digamos, estas salinitas. Ellos tienen, aparte de que desvían una parte de un río, tienen 4 pozos. Este es, digamos, un recurso de agua pues que se está un poco reciclando porque todavía lo mantienen un poco más con el tratamiento que le dan, pero aún así las cisternas que maneja Chetulul son de las más grandes en Guatemala, son unos reservorios prácticamente, ¿verdad? Lo que pasa es que esto no lo vemos nosotros porque pues, lo usamos de recreación y de disfrute, pero el recurso no tiene precio. Entonces, sí. En el caso de la bioeconomía, de la biodiversidad, vamos a ejemplificar con las concesiones forestales en Guatemala, que esta es la parte norte de Guatemala y acá pues hay una serie de divisiones que son las comunidades cómo manejan su recurso forestal, ¿verdad? Entonces, acá, digamos, los comunitarios lo que hacen es un manejo del bosque, pero vemos que digamos, los ejemplares que ellos seleccionan, pues son de los más grandes, no son, digamos, los más chicos, y esto es, digamos, principalmente caoba, cedro y las maderas preciosas que son las prioritarias en el país. Esto, digamos, lo que tienen ellos es que tienen ese aprovechamiento del bosque sin ningún costo. Ellos la extracción de la madera no pagan por la madera. Lo único que tienen ellos es que para sacarle el provecho a la madera lo que hacen es pasan a un proceso de licitación por parte de áreas protegidas y pues no pueden, digamos, venderlo en cualquier lugar. Este es, digamos, un proceso un poco más detenido, pero es importante porque acá hemos visto donde no hay concesiones, los incendios forestales son más frecuentes y las invasiones son mayores. Entonces, como que al final de cuentas, los concesionarios sirven de guardarrecursos en cierta medida. Entonces, ese podría ser el costo que ellos le pueden dar a esos aprovechamientos. En este mismo espacio de las áreas protegidas también se da la extracción del xate. Esta es una planta ornamental que se exporta en Guatemala, pero que también causa problemas porque ya es cultivada y entonces se quita parte de la maleza para poder cultivar el xate. Pero este producto, digamos, no tiene costo para los comunitarios. Ellos simplemente lo colectan y ahora pues ya lo siembran. Entonces son temas de la bioeconomía que tenemos actualmente y que en este sentido pues, el recurso es cero, tal como lo plantea la teoría. Entonces, ¿qué efectos tiene la bioeconomía en los recursos paisajísticos? Esto, por ejemplo, son los daños o efectos sobre el paisaje en la extracción de xate de jade sin control, ¿verdad? Entonces hay un problema incluso de deforestación y pues se desnuda prácticamente el suelo y queda expuesto a la erosión. En el caso de la minería, ya es un poco más complejo. Y pues acá vemos uno de los casos de las minas de Guatemala y vemos el daño ambiental. En este caso, la exportación de los minerales que sacan, pues hay una regalía para el gobierno, para el pueblo de Guatemala, entre comillas, que es relativamente bajo, pero digamos, el recurso es trabajado de acuerdo a la planificación de la mina de forma ordenada.
de acuerdo al recurso natural es, digamos, bastante impactante, ¿verdad? Es de suponer que cuando termina la extracción, pues ellos deberán o debiesen hacer una mitigación ambiental y por lo menos hacer, digamos, dejar una cubierta vegetal en esos espacios. Igualmente, a raíz de que hay un control de la madera en el norte de la República, pues siempre se da que más de algún grupo, pues, traslade parte de la madera o de la concesión a lo que sería el mercado negro hacia México, pues ellos lo compran con valores mucho más altos y de pago inmediato. Entonces no hay que hacer ese proceso de licitación, de concurso, de que los aserraderos participen, que tienen que estar registrados y que al final, pues eso se puede llevar más de un año, en tanto que aquí, pues el corte y el traslado es en pocos días, ¿verdad? Entonces, sigue siendo uno de los problemas de la economía en el ambiente. En el caso de los ríos, el año pasado en Guatemala se dio la noticia de que este río, que se llama Río San Simón en Chisec, que es tal como está acá, así estaba, pues de la noche a la mañana empieza a desaparecer. Y pues es de suponer que alguna industria lo pudiese haber desviado. Y pues quedó en manos del ministerio hacer la investigación, pero ya no se supo más. Se recuperó un poco y a raíz posiblemente de las noticias, pero no ha llegado a los niveles que se esperaban y que estaban anteriormente. Entonces, digamos que si esto es así, la bioeconomía está haciendo sus efectos. Si no fuese así, pues puede ser efectos de cambio climático. En el caso de los recursos paisajísticos, en Guatemala pues tenemos unas áreas protegidas que eso surge mucho después de la creación de la ley ambiental y que nosotros tenemos el 16% del territorio nacional en áreas protegidas, tanto de estatales como privadas. A eso habría que descontarle el alto porcentaje del territorio que se dedica al cultivo de caña, que es casi toda la costa sur, ocupa 9 cuencas hidrográficas, los espacios que ocupa los cultivos de banano y últimamente los espacios que ocupa la palma africana, ¿verdad? Entonces aquí los recursos, vemos entonces esto, cómo entonces entramos a valorar este recurso. Este ejemplo es un área protegida en Guatemala que se llama Parque Nacional El Rosario, que está en Sayaxché. Y pues desafortunadamente la carretera pasa por el centro del área protegida. A pesar de que se ha solicitado hacer un desvío, un cambio, siempre se encuentra uno frecuentemente con estos casos, ¿verdad? Entonces allá vemos un oso hormiguero, un zorrillo, y pues ahí tenemos el caso de un pequeño tigrillo que se dan el lujo de colgarlo en el kilometraje. A pesar de que hay un poco también de señalización que al ver posiblemente no es suficiente. Tenemos este caso de que ¿cuánto cuesta la vida de estos animales? Esto, en el caso de la bioeconomía, es, digamos, cero, lo que vimos anteriormente. En el caso ya de las otras corrientes económicas, esto ya tiene un valor y esto ya es un poco diferente, que es lo que vamos a platicar un poco. Este es otro caso acá en Guatemala que se dio en el año 2015, que fue aparentemente la fuga de químicos de una planta de palma africana que contamina todo este río, que es el río La Pasión al norte de Guatemala, y pues que causó serios daños, principalmente a la pesca, a los peces,
a los, digamos, a los temas acuáticos, a la vida acuática del río. Es un río que tiene 300 metros de ancho en algunas partes y en otras llega a los 200. Es meándrico, corre lento y a pesar de que participó el Ministerio de Ambiente y todos fueron a hacer esto, de hacer, digamos, colectas sobre para hacer los análisis de agua, etcétera. Esto fue demasiado tarde. La Universidad de San Carlos participó acá con la Facultad de Ciencias Químicas. Llegaron creo que 10 días después, hizo que fue inmediato. El gobierno solicitó la participación de entidades de los Estados Unidos, pues llegaron 14, 15 días después, y pues se supone que el río sigue su cauce y pues ya muy tarde se actuó. A la fecha no hay todavía quien, digamos, se haya hecho responsable. La empresa que les hice mención fue cerrada por 15 días, pero sigue esto, pues ya pasó y sigamos adelante con el tema de la biodiversidad. En el tema forestal, pues tenemos siempre el problema del avance de la frontera agrícola y en otros casos es el avance de la frontera urbana. Entonces tenemos este tipo de problemas de grandes deforestaciones que se dan en fincas privadas. Aquí a veces ya no hay control del Estado y entonces vemos este tipo de imágenes que a veces los mismos, las mismas personas que hacen el daño son los que tomaron las mismas fotos, ¿verdad? Entonces a veces ya es como un premio el hacer este tipo de actividad. Este fue un caso muy sonado acá en Guatemala, que es en el 2005, que fueron 5 dantas, aparecieron muertas juntas. Pues los técnicos decían es muy, muy extraño porque es un animal muy solitario y de vez en cuando anda con su cría o en época de celo andan 2 o 3, pero 5 que estén muertas juntas. Y entonces igual, se llegó tarde y pues encontrar al culpable o encontrar la razón es bien complicado. Al final de cuentas, lo que nos interesa es saber cuánto cuestan esos animales. Y es parte de la discusión, porque hubo un momento en la economía en que nosotros usamos el tema analógico o el tema comparativo. Entonces podríamos decir, y que es así como funciona en algunos lugares, es, bueno, este animal se parece a una vaca, pongámosle peso y pongámosle precio de una vaca, ¿verdad? Que es, digamos, una opción. Y así funciona en muchas poblaciones, ¿verdad? Cuando alguien caza un animal, un espécimen y lo vende en un centro urbano, pues andan los costos muy parecidos a los, digamos, a los animales domésticos, para que pueda ser vendido, ¿verdad? Acá en América Latina, entonces, para ir viendo los otros temas, que ya vimos que el tema de el valor de las especies no nos funciona, nos ha costado mucho. Me decía a mí un maestro que tuve en la Marroquín, decía, si la especie es única, es posible que no valga nada. O sea, pero si de repente tiene mucho valor, habría que ver quién lo compra. Y entonces ellos decían, bueno, el valor económico de los bienes dependerá de la demanda. Entonces, si yo tengo algo tan exclusivo, o vale mucho o no vale nada. Esa, digamos que era el razonamiento. Pero ahora dejemos temporalmente el tema de la biodiversidad y entremos un poco al tema del desastre para ir viendo cómo nosotros también estamos en una situación compleja.
Entonces aquí dice que estamos, de acuerdo a Naciones Unidas, desde el 2000 tenemos 152 millones de latinoamericanos y caribeños en peligro, de acuerdo a los datos que se nos proporcionan. Esta imagen es conocida en El Salvador porque obviamente le sucedió en el 2001 un deslizamiento que afectó un área urbana. La pregunta para acá es, ¿cómo valoro yo el tema ambiental acá? Entonces digo, bueno, el deslizamiento lo puedo dejar en 0. El daño a las viviendas, ese lo puedo cuantificar, porque puedo decir cuánto cuesta cada vivienda. Pero aquí se perdieron vidas. Entonces ahora entro a ese tema. ¿Cuánto cuesta la vida humana? Vimos entonces que nosotros nos está costando darle la cuantificación a las especies naturales. Entramos ahora al tema nuestro, que nos corresponde. Y entonces, bueno, aquí el tema natural pasa de largo, no hay problema, pero el tema de la vida humana, dice uno, bueno, para nosotros los humanos eso no tiene precio. Y eso puede ser que dependa de la cultura, la religión y todos esos temas propios del ser humano. Pero el año pasado yo terminé de hacer un hospital de especialidades aquí en zona 10 y la especialidad es cáncer. Me decía el director, fíjese arquitecto que con estos nuevos equipos que vamos a poner, vamos a bajar el costo de los tratamientos. ¿Y de cuánto es el costo del tratamiento? Entonces me dijo, son $30,000 por tratamiento. Entonces, ¿y cuántos tratamientos necesita una persona? Pues dependerá de su grado de enfermedad, porque puede que necesite una al mes, una cada 2 meses o una semanal. Entonces, ¿quién puede hacer ese pago? ¿Y cuánto cuesta la vida de una persona? Si lo empezamos a ver así, pues nos vamos a ir dando cuenta que yo quiero mucho a una persona, pero si no puedo pagar ese costo, pues voy a tener que ver que esa situación es muy complicada. Entonces, nadie quiere darle costo a la vida humana. Y la vida silvestre, pues ya vimos que puede que no cueste nada. Este es el caso de Managua en el 72. Y otra vez la misma pregunta, el daño físico lo puedo cuantificar, cuánto cuesta un edificio, cuánto cuesta una vivienda. Caigo en el caso de la vida humana, pues acá fue cuantiosa las pérdidas, pero ¿cuánto cuesta el ambiente? Fue un sismo y posiblemente el tema ambiental aquí volvemos a caer en que no hubo mucho efecto sobre el territorio o el tema, digamos, ambiental. Este ya es otro caso, que es Guatemala, es el volcán de fuego en el 2018, y pues este evento sí causa efectos sobre la naturaleza, sobre el ser humano, y la cuantificación es mucho más compleja, porque acá se sepultan varias viviendas, varias infraestructura, que entonces ya cuesta, habría que desenterrarla para ver su costo. Algunas sí se pueden costear porque hay mapas o hay planos o hay memorias de alguna infraestructura, pero otra prácticamente se pierde. Entonces aquí, en este caso, la naturaleza sí tiene un costo porque muchos bosques se queman, también se pierde mucha vegetación, principalmente del área cafetalera,
del área cañera también se pierden algunas especies y entonces aquí ya hay un efecto un poco más general. En el huracán Mitch de Honduras, igual nos pasa casi lo mismo que el anterior, pues hay daños físicos, hay daños materiales y hay daños, digamos, a las personas. En este caso, el efecto sobre el ambiente sí se hace ver, pero la recuperación es un poco más rápida. En el área ambiental, en campo, la recuperación en algunos casos es más rápida y el daño es menor. Entonces, el tipo de evento que vamos a tener es importante para las cuentas nacionales. Y aquí lo que nos interesa es la valoración, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los economistas entonces en el área ambiental es globalizan. Globalizan, pero globalizan las pérdidas humanas y materiales, más no la biodiversidad. Entonces, raras veces ustedes van a encontrar en las cuentas nacionales la biodiversidad como una pérdida. Ahora la están incluyendo porque estamos viendo lo que la biodiversidad sí nos puede dar a través de la disminución de los gases invernadero, ¿verdad? De la producción de oxígeno, etcétera. Entonces, ahora sí nos estamos interesando un poco en el tema. Entonces, la magnitud del desastre es importante para establecer el efecto sobre los recursos naturales. No todos los desastres afectan a los recursos naturales. Como vimos, un sismo, por ejemplo, a la selva no le afecta mucho, ¿verdad? Se da prioridad a las vidas humanas, eso es obvio. El desastre afecta a la economía del país y lo primero que se busca es la reactivación. Los alimentos escasean, se acaparan y se presentan un mayor valor. Se suspenden algunos servicios básicos temporalmente y los países amigos pues tratan de apoyar la economía del país en función de su relación económica, porque les interesa que uno sigamos comprando sus productos. Y si el país está paralizado, pues les afecta a ellos en sus exportaciones. Entonces, ¿cuál es el efecto? Si a la ciudad le falta electricidad y necesitamos energía de hogar, pues la demanda va a ser sobre el recurso natural. Y entonces la leña, que es en este caso la vegetación, subirá de precio. Si falla la industria de alimentos, pues vamos a tener que recurrir a los productos de campo. Y pues obviamente ahí hay un incremento en el costo. Esto es en áreas urbanas, pero en campo pasa algunos efectos diferentes. Si falta el alimento, ya sea por sequías o algún desastre, la gente acude a la recolección de las especies, ¿verdad? Entonces va a la recolección o a la cacería. ¿Y cuánto cuesta esto? En el caso anterior dijimos que sube de precio la leña, que sube de precio el pollo, digamos, pero acá esto no sube de precio, se mantiene en su precio, pero disminuye en su cantidad, ¿verdad? Porque la gente lo busca para alimentarse y sobrevivir, ¿verdad? Entonces aquí hay una demanda de los recursos naturales que es más complicado. La economía de los recursos paisajísticos, entonces, vemos que si esto sigue creciendo como es el corredor seco, las especies también van a estar disminuyendo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la gente que antes hacía la recolección ya no lo va a poder hacer como lo está haciendo actualmente. Tenemos disminución de los cuerpos de agua. Estos son 2 casos de lagunas en Guatemala que han llegado a desaparecer, como esta que es Atezcatempa, que así era, así está, y en algunas lluvias se ha recuperado. Pero eso es, digamos, como la excusa nuestra, que con las lluvias otra vez el cuerpo de agua vuelve a estar estable, ¿verdad?
sin, digamos, medir la explotación que se ha hecho sobre los cuerpos. La disminución de los cuerpos de agua es, digamos, es una realidad. En el caso de los cambios de las coberturas vegetales, aquí en el norte del Petén, pues vemos que ahora con el apoyo de las imágenes de satélite, con los apoyos de los drones y toda la tecnología, podemos darle un seguimiento a esa disminución de la masa boscosa que antes no se podía hacer, ¿verdad? Entonces incluso podemos tenerla casi por año y por meses si fuera necesario, ¿verdad? Ahí tenemos incluso en los puntos rojos los incendios que afectan también a la biodiversidad. Entonces aquí vemos en estos mapas el caso ya de la República, ya no solo del norte del país, y pues una idea acá de la pérdida de la cobertura ya un poco más real en el área del Petén. Entonces, un incendio forestal prácticamente nos deja el territorio de esta forma. ¿Qué animal se puede ir a alimentar ahí? Digamos, de la biodiversidad. Ave, mamífero, y entonces aquí cuando hacemos esa cuenta, ¿cómo cuantificamos esa pérdida? ¿Ya? Porque no tenemos control hacia dónde tiene que migrar la especie para sobrevivir. Entonces, este es, digamos, un tema que en el caso nuestro, y es casi general en Centroamérica, esos controles no los tenemos. Diferente a los casos de los países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos tiene cuantificadas las especies, tiene, digamos, incluso da licencias cuando una especie sobrepasó la capacidad. Pues puede decir, bueno, vamos a autorizar la caza del venado. Ya hay mucho venado. Nosotros, digamos, esos datos no los manejamos. Entonces, no sabemos cuántas especies hay en Guatemala y a veces cuántas se han perdido. Entonces, esto nos pasa en todo Centroamérica. Ahí está el índice de biodiversidad y lo que ha ido disminuyendo también a nivel centroamericano. No solo es en la República de Guatemala, vamos disminuyendo casi que de forma conjunta con los demás países, ¿verdad? Los crecimientos urbanos, ya acá a nivel centroamericano y aquí a nivel de cada país es, digamos, bastante grande. Cómo está San Salvador, cómo está Managua, ya se han unido con muchos pueblecitos, con muchos municipios, y pues ya es un crecimiento en algunos casos alarmante, como el caso de Guatemala, que ya los servicios básicos tampoco se dan abasto. Aquí les voy a ejemplificar un caso que yo trabajé aquí en Guatemala, que es sobre, en el caso de la antigua Guatemala, era sobre paisaje. Me tocó hacer 4 estudios y acá la autoridad solicitó los estudios y pues los pagó el propietario de una finca que se llama La Chacra, que está ubicada en el ingreso a la ciudad colonial. Antigua es una ciudad colonial y pues está declarada por la UNESCO como patrimonio. Y entonces acá lo que teníamos es que esta finca que vemos acá, que es muy antigua, los propietarios ya son personas de avanzada edad, y vender esa finca es un costo altísimo. Entonces aquí es donde vemos que los bienes culturales también sí se pueden valorar, aunque a veces no nos gusta valorarlos. Entonces esta finca, imposible de venderla, se les ocurre pues urbanizarla. Entonces ahí sí interviene la autoridad y dice, momento, eso no se puede hacer porque esta ciudad tiene
varias legislaciones que deben de cumplir y ustedes no lo han hecho. La urbanización comienza sin ninguna autorización, ¿verdad? Acá vemos en esta imagen de gran paisaje cómo la finca de café empieza a ser talada. Se ven algunas calles que trazaron, se construyeron unos puentes. Y entonces dicen, no, eso no puede seguir así, porque ese bosque que es, digamos, artificial, es importante para la ciudad colonial, ¿verdad? Entonces, ahí sí entran a aplicación todas las normas, planes, reglamentos, y entonces ahorcan a los propietarios y les dicen, bueno, si usted no cumple con todo eso, eso no va. Entonces se trabaja y la contratación va en varios temas. Uno va de riesgo. Entonces empieza a hacer un inventario de especies en el lugar, que va desde especies pequeñas, desde hormigas, avispas, etcétera, y se hace un inventario, pero como este inventario lleva mucho tiempo, ¿sí? Por eso se le llama línea de base, para hacerlo en un corto tiempo, es un muestreo, digámoslo así, estadístico. Entonces se empiezan a encontrar muchísimas especies, más de lo que nos imaginábamos, porque el cafetal fue abandonado a propósito. Todo el bosque estaba totalmente abandonado y pues empiezan, así como está, se mira allá en la primera imagen donde está ese chichicaste, que le decimos acá, así se ve toda la finca, o sea, se enmontó, está descuidada. Eso posiblemente fue un error, porque eso nos permitió encontrar más especies que las que hubiéramos encontrado, porque hubiéramos encontrado solo café y gravilea. Entonces empiezan a surgir naturalmente el monte, que nosotros le decimos monte, pero que son especies nativas. Y empezamos a encontrar una cantidad de especies y flora y fauna que empieza a llegar, porque ya la presencia humana disminuyó. Ya no es el bosque que estaba, digamos, antes de galería casi. Y tuvimos la suerte que justamente la Universidad de San Carlos estaba haciendo un trabajo ahí sobre inventario de especies. Y entonces ellos estaban trabajando sobre aves, sobre mariposas y sobre aves domésticas. Entonces ellos estaban viendo palomas de Castilla, etcétera, de mariposas, encontraron más de 100 especies. De aves, otro número igual, incluso estaban trabajando sobre el tema de murciélagos. Aquí están poniendo unas mallas los estudiantes de biología sobre murciélagos, encontraron 4 especies de murciélagos. Y pues los estudiantes andaban haciendo la colecta de distintos insectos, desde coleópteros, escarabajos, que son lo mismo, pero al final el inventario fue amplio y fácilmente superó las 500 especies, desde bichos hasta gatos de monte, culebras. Okay. Y entonces se mapeó, se ve, digamos, la finca que es un, digamos, a Guatemala se le conoció como cinturón verde, y la idea era detener esta frontera de la urbanización y mantenerlo tal como está. Al final, como algunas conclusiones, se encontró que hay una alta diversidad, el ecosistema está bastante sano, se identificaron especies endémicas y en peligro de extinción, y eso, pues ahí intervino ya el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, se identificaron especies nativas de ecosistemas de la región. Y sobre el tema cultural, hubo ruptura de paisaje natural, si es que se lleva a hacer, ¿verdad? Efectos nocivos sobre el gran paisaje, efectos sobre el patrimonio cultural, porque sí hay efectos, daños al paisaje urbano,
y se potencializa la frontera urbana. Entonces aquí, al final, esto pues se llegaron a conclusiones de que había que detener la urbanización y cambiar totalmente las consideraciones que se tenían. O sea, la urbanización estaba planteada lotificación completa y posiblemente el planteamiento fue un poco equivocado porque pudiese haber sido un poco más grande o alguna urbanización ecológica en el que se permitiera mucho más vegetación que la que ellos plantearon, pero no lo sé. En conclusiones de las economías, pues yo quisiera decir que de la teoría económica de los recursos naturales dice que no es posible hablar de la asignación óptima de un recurso natural sin conocer la demanda. O sea que hay que conocer su demanda para poderle darle valor. En el caso de la teoría económica, sí, explica que el deterioro ambiental, debido a la no existencia de muchos mercados bien estructurados y funcionales, donde se intercambian los bienes ambientales, pues eso no se daría, lo cual es bien discutible. En el caso de la teoría de la contaminación y el deterioro, que también ahorita está muy de moda, pues se dice que entonces se ha considerado en la especificación otras variables de ajuste tales como la densidad de población, ¿sí?, el grado de apertura comercial, la estructura, o sea que la contaminación, para ver el tema ambiental tenemos que entrar al tema urbano. Esa es, digamos, prácticamente, y al tema poblacional, en el tema del caso de la contaminación. Y por último, la teoría clásica dice, no hemos encontrado en la fuerza de trabajo la tecnología y el capital, que siempre se han caracterizado como los recursos escasos. Por otro lado, el medio ambiente se ha caracterizado por ser gratuito. Entonces, esto, digamos, con esto yo estaría terminando, y lo que podría yo decir es que seguimos en el tema económico tal como iniciamos hace muchos años. En el caso de Guatemala, seguimos sin poder valorar los recursos naturales, darles un valor económico. En algunos casos no nos conviene, en algunos casos no queremos, en otros casos, pues lo que se está provocando al no tener un costo sobre el recurso es que se sigue perdiendo, porque lo seguimos depredando sin conocer sus cantidades, sus cualidades, y pues es un tema muy complejo de trabajar, ¿verdad? Estamos pendientes todavía de algunos trabajos que siguen viniendo del extranjero, de las experiencias de América Latina, de Brasil, de Chile, pero es complicado. Estamos prácticamente como al inicio. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Yo solo quería preguntar aquí si hay alguna pregunta a los presentes o a los que están en línea, aprovechando aquí la presencia del maestro. Acá, podemos empezar acá si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario. Sofía, no sé. Sofía, disculpa. No va a terminar. Sí, gracias. En este caso, ¿quién debería o cuál de todas las instituciones estatales debería cuantificar el valor paisajístico de estos espacios? Porque, digamos, tengo entendido en el caso de Petén de que la USAC tiene un porcentaje, tal vez no es todo, pero es mínimo. La USAC tiene el 5% de las reservas naturales del país, pero no hay una cuantificación de la valorización de este tipo de espacios, digamos, que tiene a su cargo la universidad o que tiene a su cargo las mancomunidades o las municipalidades o el Ministerio de Ambiente o el CONAP. ¿Quién debería darle el valor económico a esos espacios? ¿O quién
¿quién tendría que hacerlo, digamos, esa valorización? Ese es parte del Gracias. tema de discusión, porque una vez le demos valor, eso, digamos, podríamos perder ese recurso. El otro tema es que hay especies que son migratorias y que pues ellos no tienen fronteras, ellos pasan de un área protegida a otra o de un país a otro. Digamos, hablemos de pelícanos, por ejemplo, en la costa sur, pues pasan de Guatemala a El Salvador, de El Salvador a Honduras, etcétera. Entonces, ¿qué valor tiene un pelícano? Eso es, digamos, un tema que debemos de tener conocimiento de que ciertas especies llegan hasta cierto lugar y qué beneficio nos traen. Ahorita vemos que hay especies que nos benefician mucho, que son, por ejemplo, los polinizadores, las abejas. Pues, no les damos el valor que corresponde, pues no monetario, digamos, no podemos decir cada abeja cuesta 5 centavos, pero son muy importantes para la polinización, por lo menos para las áreas meloneras en Guatemala, pues ellos ya se dieron cuenta y ponen los distintos lugares donde están las especies de abejas para que polinicen sus plantas, ¿verdad? Así, y entonces ahí reconocemos que tienen cierta importancia, pero darles un valor económico es bien complicado. Hay algunos temas que, por ejemplo, una ceiba, usted no la puede botar porque está protegida, pero usted, digamos, maderablemente puede tener un valor, puede decir, yo puedo sacar tablones, puedo sacar leña, puedo sacar, o sea, pero hay, digamos, ahí hay una cosa muy diferente. Un quetzal, digamos, un ave, ¿cuánto cuesta? Entonces, ahí es donde empieza la polémica de los conservacionistas con los economistas. Los economistas quisieran ponerle precio a todo. Los conservacionistas dicen, no, esto es patrimonio, no tiene valor. Y entonces ahí estamos en ese triunfo. Sin embargo, pues ya vemos que mientras no haya, digamos, una normativa para ciertos temas, es un desorden y un caos. Como el caso de que no tenemos ley de aguas en Guatemala, entonces aquí todo el mundo, el recurso es gratuito. Muchísimas gracias y aprovecho de una vez, no sé si hay algún comentario. Vamos, aquí tenemos otra pregunta. Más que pregunta, comentario en este sentido, creo que para Guatemala es mucho más complejo que para otros países el tema de la valoración de los recursos y de los bienes y servicios ambientales. Porque por un lado el reconocimiento de país megadiverso nos pone en una posición en la que definitivamente el valor patrimonial que tiene el recurso natural tiene que ser considerado como tal, por ser centro de origen de especies, por todo lo que conlleva hacer ese reconocimiento de país megadiverso. Pero por otro lado, creo que también si no comenzamos a tener estas discusiones sobre la valoración de los bienes y servicios ambientales, el mercado ya lo va a hacer porque el Ministerio de Ambiente, desde el momento que exige la imposición de seguros ambientales, la valoración del daño no va a ser cuantificada de una forma objetiva, sino que va a ser determinada para el pago exclusivo de un seguro que, por estar fijado en ley, sus montos ni siquiera van a corresponder al verdadero impacto del daño ambiental que va a tenerse. Entonces, entiendo que hay unas metodologías que se están discutiendo a nivel internacional. Ojalá Guatemala tuviera una participación activa ahí en ese tema de poder incluir los intereses que como país pues definitivamente nos convendrían. Hay temas álgidos, el hecho de no tener una ley de aguas pues definitivamente es un indicador de la situación en la que estamos, pero si hemos valorado otros recursos naturales, por ejemplo los recursos no renovables, ¿verdad?, que Guatemala recibe cuantías ínfimas comparadas con otros países, pues debiéramos de comenzar a incluir también los servicios ambientales que nos empiezan a dar los bosques. Ahorita está en discusión la necesidad de crear una ley para poder negociar los bonos de carbono. Es una cuantificación una valoración de los bienes y de los servicios ambientales que nos presta el bosque también.
Entonces, es interesante, pues, esta postura creo que abre un debate bien importante para poder discutir y sé que como profesionales en nuestras actividades a veces entramos en esas discusiones. Ustedes seguramente que son arquitectos y les piden algún diseño en un terreno particular, a veces la gente dice, pues bote ese árbol, no importa, ¿verdad? O los mismos arquitectos dicen, aquí hay que botar este árbol para mejorar el diseño de esta cosa, ¿verdad? Ese tipo de perspectivas creo que es importante es que se comiencen a hacerle conciencia a los alumnos también. Gracias. Gracias por tu comentario. Tenemos una pregunta de ¿dónde está? ¿De Nicaragua? Ah, sí, no sé si la puedes leer. A ver, dice, vamos a ver. ¿Cuál es el impacto económico para la población de la cuenca del río San Simón en Alta Verapaz como el impacto social? Pues la verdad es que cualquier cuerpo de agua impacta inmediatamente en la población y en el territorio, en toda su cuenca. No es, digamos, un tema muy local, sino que habría que ver por qué no está ese cuerpo de agua, por qué falta ese cuerpo de agua, si fue desviado o se secó. Pero el impacto es que si yo iba a recoger agua a ese río, ahora voy a tener que ir a otro. Seguramente el área de influencia del río, de la humedad, va a ser alto. No se puede cuantificar qué especies habían ahí, peces, cangrejos, camarones. O sea, eso, digamos que el río es lo que estamos viendo, pero incluso algas, toda la humedad, la vida que da ese río es grande. Entonces, si no la conocemos, no la podemos valorar.